Hola a todos, en este vídeo vamos a hacer un par de problemas para entender un poquito mejor los préstamos que se amortizan a través de un pago único de capital. El primer ejercicio me dice lo siguiente: un estudiante solicita un préstamo de 30.000 euros para invertirlos en crear su propia empresa. Se compromete a devolver el nominal junto con los intereses en un solo pago a los 15 años. El interés pactado para el préstamo es de un 5% anual. ¿Qué cantidad debe entregar el prestatario al finalizar la operación? Sería el primer apartado. Para responder a esta pregunta tenemos que representar gráficamente la operación del préstamo, en el cual yo pido prestada una cantidad C, aparece aquí reflejada, y cuando finalice el tiempo de duración del préstamo pagaré esa cantidad junto con todos los intereses acumulados al 5%, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la cantidad a abonar al finalizar el préstamo va a ser el pago único de cuantía C por 1 más I elevado a n. Para los datos de este problema, pues el resultado sería el siguiente: C por 1 más I elevado a n sería el capital prestado, 30.000, por 1 más el tipo de interés del 5% elevado a la duración, que sería 15 años. Si operamos, me dará que la cantidad que debo pagar al finalizar la operación asciende a 62.367,85 euros. ¿De acuerdo? Esa sería la respuesta al apartado A, que me pregunta cuál es la cantidad que debo pagar al finalizar la operación. El apartado B me dice que llegado el año 5, final del año 5, su empresa genera recursos suficientes para cancelar el préstamo en su totalidad. Si el tipo de interés de mercado fuera del 3,5%, ¿qué cantidad debería abonar para dicha cancelación? Es decir, frente a la situación inicial del préstamo, en la cual hacemos un solo pago al cabo de los 15 años, se plantea una alternativa, y es que en el año H, genéricamente, en este caso el año 5, tengo suficiente dinero como para cancelar en su totalidad la deuda, ¿de acuerdo? La primera pregunta que tengo que tener en cuenta es que ¿cuándo puedo yo cambiar una situación inicial con las condiciones iniciales del préstamo por una cancelación? Yo solamente puedo cancelar una situación por otra únicamente cuando ambas sean equivalentes, es decir, cuando la situación inicial A valorada en el momento n sea igual a la alternativa también valorada en el momento n, es decir, cuando los pagos que debo realizar en el préstamo con sus condiciones iniciales valoradas en el momento n coincida con el pago alternativo, la cancelación total en este caso, también valorada en el momento n. Y para eso me dan el tipo de interés de mercado, para que con ese tipo de interés de mercado pueda mover los capitales en el tiempo y plantear la equivalencia. En este caso, por tanto, la situación A valorada en el momento n sería el único pago que realizo, que es C por 1 más I elevado a n, y como ya está valorado en el momento n, lo dejo tal y como está. Y eso sería la situación A valorada en el momento n. Y luego igualo la alternativa, que es un pago X o H. Pero yo no puedo igualar el pago A en el momento n con X o H, porque X o H no estaría valorado en el momento n, sino en el H. ¿Vale? Lo que tengo que hacer es llevarla desde su vencimiento, que es el momento H, en este caso el momento 5, llevarla hasta el momento n, y para ello lo capitalizo n menos h periodos, en este caso 15 menos 5 periodos, y muy importante, lo capitalizo al tipo de interés de mercado. Para este problema en concreto, si sustituyo la fórmula a la que he llegado de forma razonada por los datos, tendría que lo que pago en la opción A, que con las condiciones iniciales del préstamo, sería 30.000 euros por 1 más I elevado a 15. Pero yo pago una cancelación total, y este igual me obliga a llevar esta cantidad al momento 15, capitalizándolo 15 menos 5 periodos, 10 años, al tipo de interés de mercado. De esta forma, despejando cuánto vale X o H, me daría que la cantidad que debo pagar al final del año 5, dado ese tipo de interés de mercado, sería de 44.213,74 euros, y ya cancelo el préstamo de forma anticipada en su totalidad. El apartado C me dice que si en lugar de cancelar el préstamo de forma total, simplemente cancelo una parte, entrego 25.000 euros, ¿qué cantidad me quedaría pendiente de abonar al finalizar la operación? Es muy sencillo, parto de la situación inicial con las condiciones iniciales del préstamo, pero en este caso el año 5, el año H, de forma genérica, realizo un pago parcial. El hecho de que el pago sea parcial significa que no basta con hacer este pago y ya me olvido del préstamo, sino que debo hacer además un pago adicional. ¿Cuándo? Al vencimiento del préstamo. Por lo tanto, la situación alternativa consiste en un pago parcial, en este caso de 25.000 euros, más un pago final que me va a cancelar el préstamo en su totalidad. La pregunta es la de siempre: ¿cuándo puedo cambiar una situación inicial con las condiciones iniciales del préstamo por una situación alternativa en la cual se haga una cancelación parcial? Solamente podré hacerlo cuando ambas opciones sean equivalentes.
cuando nadie pierda, es decir, cuando la situación inicial A valorada en el momento n sea igual que la alternativa valorada también en el momento n. Y para ello lo que hago es llevar todos los pagos que realizo en cada situación al momento n, de tal forma que la situación A valorada en el momento n coincide con el único pago que realizo en ese momento, que es c por 1 más xi elevado a n. Y lo igualo a dos pagos, un pago parcial peso h que realizo en el momento h y un pago final. Para poder plantear esa equivalencia, ambos importes deben estar valorados en el momento n, como viene aquí reflejado. Por lo tanto, este pago que lo realice en el momento h lo debo capitalizar siempre al tipo de interés de mercado. ¿Cuántos periodos? Los que van del h al n, que serían n menos h, y además hago un pago complementario de esta cantidad. En este problema, como el dato que tengo es el pago parcial, pues sustituyo. La situación A valorada en el momento n coincide con el único pago que realizo, que es 30.000 por 1 más xi elevado a n, y lo igualo al pago parcial, que como realizo en el año 5, lo capitalizo al tipo de interés de mercado del año 5 al 15. Sería capitalizado 10 periodos. Y además un pago alternativo. Una ecuación con una sola incógnita, que sería el pago a su n, que si despejo me daría que va a ascender a 27.102,88 euros. Es decir, si yo tengo 25.000 euros para cancelar el préstamo en el momento 5, dado el tipo de interés de mercado del 3,5%, además de esos 25.000 euros al año 5, al vencimiento debería haber pagado o debería pagar 27.102,88 euros. El segundo ejercicio es exactamente igual. Sigo pidiendo un préstamo de 30.000 euros, sigo teniendo una duración de 15 años y sigue siendo el tipo de interés del 5%. La diferencia es que en el ejercicio 1 yo realizaba un solo pago que incluía capital más intereses, pero en este ejemplo me comprometo a devolver el nominal en un solo pago a los 15 años, pero los intereses los pago anualmente, ¿de acuerdo? Pues debo responder a las tres preguntas. La primera sería: ¿qué cantidad debe entregar el prestatario al prestamista al finalizar la operación? Para entenderlo bien, siempre es necesario dibujar la operación. En este caso, este préstamo se amortiza de la siguiente forma: yo pido el prestado la cantidad C, y aunque la cantidad C la devuelvo íntegra al finalizar el periodo, yo pago anualmente todos los intereses que se van generando con el préstamo. Por tanto, si me preguntan qué cantidad debe entregar el prestatario al finalizar la operación, lo que me están preguntando es cuánto vale este último pago de C por I más C. Me pueden preguntar, como en este caso, qué cantidad debo entregar para cancelar la operación, al finalizar la operación, o me pueden preguntar qué cantidad debo entregar al finalizar la operación en concepto de amortización o devolución de capital, en cuyo caso hablaríamos de la cantidad C solamente, porque yo devuelvo C de capital, la cantidad prestada. O me pueden preguntar cuál es la cantidad que debo entregar al finalizar la operación en concepto de intereses, en cuyo caso hablaríamos de C por I. Pago total C por I más C, pago final de intereses C por I y pago final de amortización o devolución de capital C. En este caso me piden C por I más C, con lo cual solo debo despejar. C por I sería 30.000 euros del préstamo por el interés del 5%, más C, que sería la devolución de capital, 30.000 euros. Por tanto, la cantidad final que pago, la cantidad que pago al año N, va a ser C por I más C. C por I de intereses y C de amortización o devolución de capital. En total, 31.500 euros. El apartado B me dice que llegado el año 5, la empresa genera recursos suficientes para cancelar el préstamo en su totalidad. Si el tipo de interés de mercado es del 3,5, ¿qué cantidad debo abonar para dicha cancelación? Si partimos de la situación inicial, yo tengo un préstamo que voy a devolver anualmente el pago de intereses y devuelvo el 100% del capital al finalizar el periodo. Y lo que me estoy planteando es una cancelación parcial, es decir, dado el año H, en el año 5, pero el año H de forma genérica, realizo una cancelación total, en este caso sería una cancelación total. Pago X o H. Al pagar X o H ya me olvido del préstamo. ¿Por qué? Porque con esta cantidad que pago ya he completado todo el préstamo y no debo seguir pagando absolutamente nada más. La pregunta siempre es igual: ¿cuándo puedo yo sustituir un préstamo con las condiciones iniciales con un préstamo con una cancelación? ¿Cuándo puedo yo sustituir una situación por otra? Cuando ambas situaciones sean equivalentes, es decir, cuando la situación inicial valorada en el momento n sea igual que la alternativa también valorada en el momento n. Pero ojo, en este caso me olvido de los intereses ya pagados. ¿Por qué? Porque si yo incluyera en esta valoración de toda la operación A en el momento n, incluyera estos intereses, los estaría duplicando, puesto que ya los he pagado. Por lo tanto, cuando hablo en este caso de valorar toda la situación A
En el momento n hablo simplemente de lo que me quede por pagar. Lógicamente, los años 1, 2, 3, 4, los años anteriores ya lo he pagado, y también considero que los intereses del año H, el año en que estoy estudiando, también los he pagado, a no ser que me diga lo contrario. Por lo cual, cuando planteo la equivalencia de todo lo que la situación A en el momento n, me centro en todo aquello que me queda por pagar. Debo seleccionar, debo valorar todo esto que me queda por pagar en el momento n e igualarlo a todo lo que pago en la estación alternativa, que es un solo pago de X o H, que lo pago en el momento H, con lo cual debería llevarlo también al momento n, y eso siempre al tipo de interés de mercado. ¿Cuál sería, por tanto? ¿Cuál sería el valor de la estación inicial A en el momento n? Pues sería, como veis, son pagos de igual cuantía de importe C por I. Pago C por I el año H más 1, C por I el año H más 2, C por I el año H más 3, hasta llegar a n menos 1 n, que también pago C por I. Por lo tanto, sería, para valorar todos estos pagos constantes en el momento n, sería equivalente a calcular el valor final de una renta de cuantía C por I, serían n menos h términos, serían por tanto n menos h términos, aquí ya está corregido, capitalizados al tipo de interés de mercado, porque recuerdo que siempre para mover capitales en el tiempo a la hora de plantear esta equivalencia utilizo el tipo de interés de mercado. Y por último, para terminar de valorar toda la estación en el momento n, debo sumarle el pago que realizo de devolución o amortización de capital de cuantía C. Pues todo esto, que es la situación A valorada en el momento n, lo debo igualar a la alternativa también valorada en el momento n. En este caso, un solo pago de cuantía X o H que pago en el momento H. Por lo tanto, para valorar ese pago en el momento n, debo capitalizarlo al tipo de interés de mercado, como siempre, n menos h periodos. En este caso, sustituyendo los datos en el problema, que pagar el valor final de la renta de cuantía C por I sería C por el tipo de interés de 5%, por ese n menos h términos al tipo de interés de mercado, como veis sería 1 más I', el tipo de interés de mercado, elevado a n menos h, que sería 15 menos 5 menos 1 partido entre el tipo de interés de mercado, más el pago C, igual al pago de la cancelación total, capitalizado también 10 periodos y también al tipo de interés de mercado. Lo que haría sería simplemente operaría todo este primer sumando, le sumaría al segundo y ya puedo despejar cuánto vale X o H, que sería igual a 33.742,47 euros. El apartado C me dice que si en lugar de cancelar el préstamo de forma total hubiera entregado a cuenta 25.000 euros, ¿cuál sería el saldo pendiente sobre el que pagaría intereses cada año? ¿De acuerdo? Pues igual, la situación inicial con las condiciones iniciales del préstamo lo comparo con la alternativa en la cual realizo una cancelación parcial. Hago un pago parcial, un pago menor que la deuda pendiente, por ese motivo sigo debiendo pagar todos los años los intereses sobre el saldo que me quede y además debo cancelar el préstamo al finalizar el periodo pagando el saldo resultante. Igual, la pregunta como siempre es ¿cuándo puedo cambiar una situación inicial con las condiciones iniciales del préstamo por una alternativa con una cancelación parcial? Solamente lo puedo hacer cuando ambas sean equivalentes. Vamos a ver luego la fórmula, pero lo anticipo. Para plantear esta equivalencia debo olvidarme de los intereses ya pagados, como en el caso anterior, y lo que debo hacer es valorar la situación A en el momento n, que supone valorar todos y cada uno de los pagos pendientes desde su vencimiento hasta el momento n, que como sabéis son pagos constantes, con lo cual sería por una parte el valor final de una renta constante de cuantía C por I de n menos h términos al tipo de interés de mercado más el pago este final, y por último sería la situación alternativa, sería primero un pago parcial que quiere valorar en el momento n, con lo cual lo capitalizaría hasta el momento n, más una serie de pagos constantes que todos ellos valorados en el momento n serían equivalentes al valor final de una renta constante de cuantía S por I, n menos h términos, que quiero capitalizar al tipo de interés de mercado, más el pago S. Eso lo tenemos aquí. Sería, por tanto, la situación A en el momento n sería el pago de intereses constantes de n menos h términos que capitalizo al tipo de interés de mercado, más el pago del capital final. Esto sería la situación A valorada en el momento n. Y por otro lado, y la situación B valorada en el momento n serían varios pagos. Un primer pago de peso H, que es el pago parcial que realizo, que como lo realizo en el momento H y lo quiero expresar en el momento n, lo capitalizo n menos h periodos al tipo de interés de mercado, más el valor final de una renta constante de términos S por I, que quiero calcular su valor final para n menos h términos también capitalizados al tipo de interés de mercado, más por último el pago del saldo pendiente, ¿de acuerdo? Si yo sustituyo esta fórmula, que insisto, no hay que aprenderse a la memoria como vimos en teoría, sino de forma práctica, por sus valores,
tendría que C por I, el capital por el tipo de interés sería 30.000 por el 5%, el valor final de una renta sería 1 más I elevado a n menos 1 partido entre I, usando el tipo de interés de mercado, y serían 10 términos los que me quedarían por pagar, más el capital C, 30.000, va a ser igual al pago parcial que yo realizo de 25.000 euros que debo capitalizar 10 periodos al tipo de interés de mercado, más S por I, que sería el saldo, que es la incógnita, por el tipo de interés del préstamo, que es lo que yo pagaría de préstamo por los de intereses por el préstamo respecto al saldo que me queda pendiente, y luego, como son constantes, sería valor final de una renta serían 10 términos al tipo de interés de mercado. Lo capitalizaría por S sub n menos h i', que sería 1 más el tipo de interés de mercado elevado a 10 menos 1 partido entre el tipo de interés, y por último le sumaría el saldo, que como lo pago en el momento de n no tengo por qué capitalizarlo. La forma de despejar esto sería ir operando lo que pueda operar, y luego para despejar la S lo que hago es sacar factor común. Saco factor común y me quedaría por el primer sumando todo esto, y el segundo sumando, como saco la S, me quedaría un 1, ¿de acuerdo? Con lo cual ya puedo pasar este aquí restando, y este importe que puedo calcular pasaría dividiendo, y eso me daría que el saldo final sería de 7.728,82 euros. En teoría, hemos visto con más detalle qué relación existe entre el tipo de interés de mercado y el tipo de interés del préstamo. En este caso, cuando el tipo de interés del mercado, que es el 3,5%, es menor que el tipo de interés del préstamo, si yo sumo la cantidad que pago de cancelación parcial, que es 25.000, al saldo, que son 7.000, supera los 30.000 euros del préstamo. ¿Por qué? Porque el banco va a poder volver a invertir los 25.000 euros que yo le entrego en el mercado, y lo va a invertir y va a tener una rentabilidad menor que lo que me está cobrando por el préstamo. En este caso, si yo le entrego 25.000 euros, el banco lo volverá a invertir al 3,5%, mientras que yo le estaba pagando un 5%. Por lo tanto, pago más cantidad de dinero para compensarle, porque insisto, solamente puedo cancelar si nadie pierde, ¿de acuerdo? Si el tipo de interés de mercado coincide con el tipo de interés del préstamo, bastaría con pagarle 5.000 euros, porque yo le pago 5.000 euros, 25.000 euros de cancelación parcial, pues el saldo sería la diferencia, 5.000, y eso sería siempre y cuando el tipo de interés del mercado coincidiera con el tipo de interés del préstamo.